presentamos ya, tenemos con nosotros en el plató de Córdoba TV a nuestro psicólogo, educador social, Francisco José Monge López. Francisco, muy buenos días. Muy buenas, Ángela. Bienvenido. Bueno, Francisco, segunda entrega de esta serie sobre los trastornos originados en la infancia. ¿Qué entendemos por trastornos de aprendizaje? Bueno, pues eso es lo que toca hoy, ¿no? El segundo trastorno de inicio de la infancia. Bueno, pues hablaríamos de trastornos que son quizás algo más frecuentes que el retraso mental que hablamos la semana pasada, ¿no? Y hablamos de lo que se refiere a trastornos a la hora de aprender las habilidades básicas, en este caso en el ámbito académico, ¿no? Básicamente nos centramos en lectura, en escritura y en cálculo. Entonces, nos referimos a niños y a niñas que a priori no presentan unos rasgos que estén fuera de lo común. No, de hecho, digamos, el trastorno se referiría únicamente al aprendizaje de estas tres habilidades, ¿no? Luego hay otra serie de trastornos que van a influir decisivamente en el aprendizaje. La semana pasada hablamos de retraso mental. Indudablemente una persona con retraso mental va a tener dificultades académicas, o una persona con déficit de atención va a tener dificultades en este área, pero son otros trastornos, ¿no? En los trastornos de aprendizaje únicamente se ven afectadas estas áreas, con lo cual en principio son trastornos más leves, sin embargo son más frecuentes y pueden suponer un impacto importante en los niños, sobre todo en la edad escolar. Lectura, escritura y cálculo. Pivotamos siempre sobre esas tres áreas, ¿no? Efectivamente, son los tres grandes campos que se han estudiado. Y bueno, aquí la idea vuelve a ser la misma que en el retraso mental, ¿no? La detención lo más rápido y lo más precozmente que se pueda para una intervención, porque estos trastornos, al igual que el retraso mental, son crónicos. Es decir, el factor hereditario es muy importante. Normalmente el niño con trastorno de aprendizaje ha tenido hermanos, incluso ha tenido progenitores con trastorno de aprendizaje, con lo cual se hereda en un porcentaje muy alto y tiende a ser crónico. Sin embargo, con una intervención precoz podemos conseguir que digamos que el chaval supere la edad escolar, consiga su título mínimo de edad escolar y tenga una vida normalizada con ciertas estrategias, incluso en algunos casos llegando a la educación universitaria. Has hablado de la herencia, pero eso no implica que nos refiramos a la genética, porque muchas veces se asimila un concepto al otro y también podemos heredar a través del aprendizaje, ¿no? Sí, efectivamente. De todas formas, en estos casos sí hablamos de... Sí, hay un componente genético. Sí, hay un componente genético, por ello crónico, pero eso no significa que no se puedan hacer cosas. Se pueden y se deben hacer cosas, y cuanto antes mejor, insisto, para que esa etapa escolar sea lo menos traumática para el chaval. Porque bueno, hablando de las consecuencias, hablamos de que el abandono escolar es muy frecuente en chavales con este tipo de problemáticas, ¿no? Si los chavales no pueden aprender, ya entran un poco en esa espiral de no quiero ir a clase, la actitud es negativa, la conducta es muy disruptiva tanto en clase como fuera. Entonces, en un alto porcentaje hablamos de abandono escolar, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, está muy estudiada la relación del abandono escolar con los problemas de depresión, con problemas de conducta antisocial, con problemas de adicción a drogas, con problemas de conducta sexual irresponsable, y todo ello empieza en los primeros años escolares si el chaval no tiene un correcto desarrollo y si no se le ayuda convenientemente. Hacemos un poquito de historia, de retrospectiva de la evolución de la psicología hasta ahora. ¿En qué momento se aborda este aspecto, esta cuestión de manera exhaustiva, ¿no? Porque durante mucho tiempo seguramente a esos niños se les haya marcado con la T de torpe, ¿no? Por ejemplo, y no nos hayamos detenido a estudiar, a intervenir, a detectar que tienen un problema. Bueno, pues la psicología, ya hemos dicho muchas veces, es una ciencia relativamente joven, ¿no? En el siglo XX se empieza a sistematizar, y en concreto en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, 70, se empiezan a estudiar muchos de estos problemas. Y en el caso de la dislexia, por ejemplo, que es el trastorno más frecuente, hablamos de trastorno de lectura, pues a partir de los años 80 sufre un boom, ¿no? con la aparición del logopeda, ¿no? El logopeda es ese especialista en trastornos del habla, ¿no? y se centra también mucho en los trastornos de lectura, ¿no? Pues sufre un boom, se empieza a estudiar mucho, se empieza a investigar mucho y avanza enormemente en lo que es la terapia de logopedia. Igual que decíamos del retraso mental la semana pasada, este tipo de trastornos se producen en un porcentaje bajo, ¿no? Es una pequeña cantidad de la población.
Y sin embargo, cuando hablamos de, bueno, pues otra conexión que podríamos hacer con el tema de la semana pasada, esa supremacía del varón sobre la hembra, sobre los casos en los que se da en chicas, también tenemos que apuntar al número de casos que se diagnostican, ¿no? O sea, que no necesariamente es que los hombres sean pues más tendentes, ¿no?, a este tipo de problemas. Sí, volvemos a indicar que los estudios indican que este problema es mayor en varones que en hembras, ¿no? Sin embargo, aquí sí es posible que haya un pequeño sesgo, sobre todo con roles de género, ¿no? Es decir, desde pequeño la niña es la que tiene que estar quietecita, tiene que estar leyendo cuentecitos, se fomenta un poco más todo lo que serían las habilidades académicas, mientras que el nene desde pequeño pues se le educa que tiene que ser el activo, tiene que ir a jugar con la pelota, que no se tiene que sentar a leer un libro, ¿no? Entonces quizás eso pueda un poco disfrazar los datos reales, ¿no? El tiempo y esa educación en los roles quizás de forma más igualitaria nos indicará si esos datos que tenemos a día de hoy son reales o no, ¿no? Eso todavía nos queda investigación. En base a los datos que nos proporcionas, vemos que el trastorno referido al cálculo es el menos extendido. Sí, efectivamente, el más frecuente es el trastorno de la lectura. ¿Hay alguna razón desde el punto de vista médico que podamos, de la psique, que podamos encontrar aquí? Bueno, podemos hablar de que la lectura en realidad es el proceso más complejo, ¿no? Cerebralmente hablando y psicológicamente hablando, es el proceso que incluye más factores, entonces por eso quizás sea más frecuente, ¿no? Lo que sí es importante destacar es que rara vez se dan estos trastornos por separado, es decir, más frecuente es la dislexia que la enfermedad, o el déficit en la lectura, y suele ir acompañado siempre de otro, de la escritura o del cálculo, ¿no? Rara vez se dan por separado. Hemos elegido, bueno, has elegido tú en este caso, un primer extracto de vídeo con una de tus series favoritas, por lo que podemos apreciar, Los Simpson, el capítulo La última tentación de Homer. Creo que es el inicio de este episodio. Sí. ¿Por qué lo utilizas a modo de introducción? Bueno, tradicionalmente en el estudio de la dislexia siempre había una corriente muy fuerte que indicaba hacia problemas visuales, ¿no? Problemas en la propia percepción o en el circuito neuronal que iba del ojo al cerebro y viceversa, ¿no? Y bueno, eso se desechó rápidamente, ¿no? Quiero decir, los trastornos de aprendizaje no tienen nada que ver con la visión o con el circuito neuronal que implica la visión, ¿no? Porque entonces hablaremos de un déficit visual, de problemas que se pueden solucionar de otra forma y que son problemas médicos, ¿no? Sin embargo, queda muchas veces esa idea, y bueno, y esa idea viene bien porque debemos desechar todo este tipo de problemas antes, que es decir, un chaval que no vea bien es un chaval que no ve bien y que se corrige con gafas, con una operación, es un trastorno visual, no es un trastorno de aprendizaje. Desde ese punto de vista es un trastorno que tiene otro tipo de solución, ¿no? Y ese tipo de posibilidades hay que descartarlas antes de irnos a un trastorno mental de aprendizaje. Como tú decías antes de poner este vídeo, este fragmento, descartemos antes, ¿no? Cualquier cuestión meramente física antes de hablar de trastornos de aprendizaje. Claro, el propio Barsiso lo dice en el extracto, ¿no? No está mal de las cholas, sino de la vista, que es una buena noticia. Claro, evidentemente es mucho más leve y tiene una solución mucho más fácil. Sin embargo, las consecuencias sí pueden ser parecidas, ¿no? La propia profesora Lavabel lo dice, ¿no? Es posible que las malas notas y la mala conducta esté causada por un trastorno visual. Pues sí, es posible, porque bueno, si el rendimiento académico no es bueno, o pueden ocurrir todas estas consecuencias de las que hemos hablado, ¿no? Da igual un poco que sea por un trastorno de aprendizaje o por un trastorno visual. En ambos casos hay que intentar detectarlo lo más rápido que se pueda. Señales que nos pueden llevar a equívoco. ¿Qué características sí tendría un trastorno de aprendizaje? ¿Qué indicios nos pueden llevar a pensar que nuestro hijo está pasando por una dificultad que va más allá de lo que tú decías, ¿no? De una cuestión física o de algo circunstancial? Bueno, vamos a ir por partes, si te parece, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito por separado de cada uno de los tres trastornos. Vamos a empezar por la dislexia, el trastorno lector, que es el trastorno más común, porque bueno, estadísticamente está ya comprobado, ¿no? Hablaríamos de problemas en la lectura, puede ser en la velocidad, personas o chavales que leen más lento o más rápido de la cuenta. Podemos hablar de problemas en la propia lectura, en forma de sustituciones. Hay letras que gráficamente son parecidas, ¿no? La B con la D, por ejemplo, o la P. Bueno, pues el chaval se confunde y las cambia, ¿no? O las sustituye en el propio proceso lector. Importante aquí, Francisco, decir que se suele producir siempre. Quiero decir que, claro, que no se trata, pues a lo mejor, de una confusión puntual
o de un lapsus lingüe, sino que es algo que se forma, que se da de manera repetida, ¿no? Hablamos de errores sistemáticos y siempre errores adaptados a la edad, es decir, el chaval en su rendimiento lector en este caso está por debajo de lo que se espera en la edad, ¿no? A ese respecto, pues hay una serie de baterías y test específicos adaptados por edades, incluso a veces por meses, ¿no? En los cuales, bueno, pues un chaval está leyendo y se van apuntando todos los errores y el tipo de error que tiene. Si el chaval se equivoca el número de veces por debajo de lo que debería según su edad, pues hablaremos de trastorno de aprendizaje, ¿no? Al igual, tanto en la velocidad como en la ejecución lectora, hablamos de errores en la comprensión. El chaval no entiende lo que debería, digamos, para su edad, ¿no? Son los tres campos en los que debería haber un déficit, o en cualquiera de esos tres, para diagnosticar un trastorno por dislexia. Ya hemos dicho antes, hemos avanzado que estamos hablando de trastornos crónicos, pero si los detectamos a tiempo, podemos primero facilitarle en lo posible la dinámica, la actividad, para que no afecte a sus resultados y, por supuesto, bueno, algo parecido a lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Con los casos de retraso mental, no minar su autoestima y su confianza, ¿no? Las repercusiones y los efectos puede tener el encontrarnos en una clase y no ser capaces de tener un grado, un rango de lectura adecuado, pueden ser terribles, ¿no? Claro, yo insisto en que esos trastornos son crónicos, acompañan a la persona de por vida. Otra cosa es que se puede adaptar, primero para llegar al nivel mínimo académico que se exige hoy en día, y segundo para que ello no interfiera en la vida cotidiana. Es decir, en el caso de personas con problema lector, pues podemos educarles a una reflexión, a lo mejor palabra por palabra, frase por frase, para que ese error que ha cometido a la hora de leer, pues lo reflexiones para ver si la palabra que ha leído existe o no existe, ¿no? O una lectura interna en vez de externa, para que supongan meros interferencias. Es decir, hay diversas estrategias que se deben practicar para que la persona pueda tener una vida normalizada, aunque siga teniendo ese trastorno, ¿no? Y también hay que recordar que la plasticidad cerebral es mucho mayor en los primeros años, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a entrenar eso, esa persona pues puede recuperar mínimamente esas capacidades, ¿no? Podemos hablar de que los errores a la hora de leer sean menos. Porque se presentan, además, se hacen evidentes y palpables desde la primera lectura, ¿no? Claro, todos estos trastornos van a florecer, digamos, ¿no? En los primeros años académicos, ¿no? A partir de los 5 o 6 años que empieza, digamos, la escolaridad obligatoria, ¿no? ¿Qué pasa? Que podemos intentar detectarlos antes, ¿no? Y ahí hablamos ya del ámbito de la prevención. Es decir, si yo voy fomentando esa lectura muy primitiva desde los primeros años de edad del chaval, aunque no esté en la escuela, puedo ir estimulando eso para que el problema no salga, o si el problema ya existe, ir viendo pequeños detalles que me den pistas para detectarlo lo antes posible, ¿no? Estamos hablando del trastorno del aprendizaje y lo primero que hemos dicho es que están siempre ahí, ¿no? Que se trata de un problema que nos acompaña, como dices, aflora o florece desde el principio. Hablaríamos también de trastornos del aprendizaje para casos, por ejemplo, de dislexia, pero por lo menos que tengan unas pautas iguales, pero que se hayan producido pues de forma conductual o por algún tipo de trauma que se refleje de esta forma. Bueno, al igual que en el retraso mental, en el mayor porcentaje las causas son desconocidas, ¿no? Hablamos de un componente hereditario, hablamos de posibles enfermedades durante el embarazo, como hemos hablado antes, pues el alcoholismo materno puede influir, el envenenamiento por plomo puede influir. Y ya te digo, una vez que aparece el problema, las causas no nos importan demasiado. Evidentemente, si la causa es conductual, que es un porcentaje muy pequeño, pues el grado de recuperación va a ser mayor, ¿no? Y existen algunos casos, sin embargo, no es lo mayoritario. Volvemos sobre la noción de la intervención y además en este caso pues contamos con recursos, soportes informáticos y didácticos que son muy atractivos, ¿no? Para los niños, ¿no? Claro, el momento en que el problema surge, uno de los mayores riesgos que existe es la desmotivación del chaval. Si el chaval empieza a desmotivarse en clase, no quiere ir a clase, el rendimiento es todavía peor porque él no quiere hacer las tareas, entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Esas alternativas pasan por medios de trabajo que sean atractivos para él.
Existe una amplia variedad de programas informáticos y de recursos que son muy atractivos para el chaval, en los que va a querer trabajar. Esos programas, por supuesto, incluyen un aprendizaje mucho más secuenciado del proceso lector, en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces van a ayudarle mucho a recuperar el nivel y el chaval va a querer trabajar con lo cual, con esos materiales, con lo cual la motivación aumenta, ¿no? Eso es muy importante. Fundamental recordar que hablamos de ejercicios y de dinámicas para el aula y para la casa, ¿no? Aquí el papel protagónico de los padres, ¿no? Claro, es fundamental la coordinación entre la familia y la escuela, ¿no? Tanto para la detección como para la intervención, porque el chaval, gracias a su adaptación curricular, gracias a ese trabajo con el profesor de apoyo o con el aula de apoyo que pueda haber en el colegio, va a trabajar de forma individualizada ese déficit que pueda tener, y también debe complementarse con trabajo en casa, ¿no? Es decir, la familia debe abastecerse de material que le va a proporcionar o que le va a facilitar el centro, y debe dedicarle bastante tiempo a trabajar ello en casa, ¿no? Es fundamental que la familia priorice ese trabajo académico, porque los primeros años son fundamentales. Si el chaval no tiene un nivel mínimo que le permita, digamos, avanzar en el ámbito escolar, vamos a tener esos riesgos de abandono escolar y todas las consecuencias posteriores que ello puede tener, ¿no? Esa participación sería lo idóneo, sería lo ideal, pero ¿cómo suelen reaccionar los padres? Porque si hablamos de otro tipo de trastornos más importantes, que limiten más al individuo, quizá la reacción pueda ser distinta, pero como decíamos al principio, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, pues los adaptamos, los aplicamos a personas que en otros ámbitos pues no presentan, ¿no?, ningún rasgo que los diferencie. Puede ser que los padres le quiten importancia, ¿no?, o se desentiendan un poco. Digamos que hay dos perfiles de padres, ¿no? Es decir, por un lado están los padres que se preocupan excesivamente. Entonces, digamos, podemos llegar a la psicosis familiar, ¿no?, preocupación excesiva, que en estos casos casi incluso es preferible. Es decir, son padres que fomentan la lectura o el cálculo desde antes que el chaval llegue a la etapa académica. Entonces le puede venir bien. Claro que eso tiene un riesgo. El riesgo es que yo lo fomente, no me vaya bien, quizás no tenga las herramientas o no tenga el apoyo necesario, y el chaval lo etiquete de torpe, lo etiquete de lento, que no aprende bien. Entonces ahí, en el momento que yo vea que surgen estos problemas, tengo que recurrir a profesionales que me orienten y que me ayuden, ¿no?, para poder trabajar de forma correcta. Porque claro, cuando yo trabajo con mi hijo o con un alumno y veo que no aprende, yo tiendo a la frustración. Entonces puedo tender a hacer yo las cosas por él, puedo tender a etiquetarlo, pierdo la paciencia con él, y todo este tipo de actitudes no ayudan nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, tenemos los padres un poco que abandonan todo este tipo de trabajo para que se haga, que delegan en la escuela para que lo trabajen, ¿no? Esto también tiene un riesgo, porque no trabajo con el chaval de forma preventiva, y esa estimulación precoz de la que hablábamos incluso la semana pasada, que es importante, y también le quito importancia. Bueno, no pasa nada, ya aprenderá. Tiene problemas para sumar, pero solo en eso, ¿no? Por lo cual, bueno, va un poquito más lento, o no, ya lo terminará aprendiendo, o incluso a lo mejor pues culpo a la escuela, ¿no? Es que no lo estoy haciendo bien con mi hijo. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque en el ámbito académico hay formas muy claras de ver si tiene un problema, y son las notas. Es decir, si el chaval suspende demasiado y toda la clase va bien, pues a lo mejor el problema es del chaval, ¿no? Y hay que intentar investigar ahí qué pasa. Tenemos un enemigo, y es el escenario, el paisaje del actual sistema educativo que nos encontramos. Creo que hablábamos de esto ya la semana pasada: clases más saturadas y profesores que dan menos, ¿no?, de sí, para identificar que no es un problema puntual con la lectura, con el cálculo, sino que estamos hablando de un trastorno, de un déficit, como comentabas. Pero tenemos el gran aliado, que es el logopeda, ¿no?, la logopedia, que además ha avanzado tremendamente en las últimas décadas, en los últimos 20 años. Sí, bueno, me vuelvo a tirar de la lengua para hablar de cuestiones casi de estructuración académica, ¿no? Bueno, las cifras indican que el abandono escolar en España ronda el 30%, muy por encima del resto de países, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Eso indica que estamos haciendo algo mal. No sabemos qué puede ser, y tampoco está en mis manos hacer nada, ni siquiera un análisis, ¿no? Desde el punto de vista de padres y profesores, pues vamos a centrarnos en lo que podemos hacer, y lo que podemos hacer es estar pendiente de ese niño.
tanto la familia como el colegio, y que haya mucha comunicación entre ambos, ¿vale? Para pues, intentar, insisto, detectar el problema lo antes posible e intervenir. Pasamos al siguiente trastorno, la discalculia, que es lo mismo que la dislexia, pero con la aritmética. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Efectivamente. Bueno, si recordamos un poco nuestros primeros años de aprendizaje, los famosos cuadernillos rubios, ¿no? Pues habría dos tipos de cuadernillos, el de cálculo y el de problemas, ¿no? Bueno, pues esos son los dos grandes focos en los cuales puedo tener trastorno de cálculo, ¿no? Es decir, en la propia operación matemática, pues podemos hablar de chavales que directamente no escriben bien los números o no los colocan bien a la hora de hacer una operación. Puedo ver problemas en el cálculo mental. Los chavales son incapaces de hacer un cálculo mental de sumas elementales o de multiplicaciones elementales, no se aprenden la tabla de multiplicar, se olvidan sistemáticamente de cuando me llevo una en una suma o en una multiplicación, ¿no? Todo este tipo de errores cometidos de forma sistemática nos indican que hay trastornos en el cálculo. O chavales que son incapaces de hacer un problema de razonamiento matemático siempre adaptado a su edad, ¿no? Todo este tipo de problemas indican que hay un trastorno en el cálculo y normalmente va asociado con la dislexia. Y además aquí enlazaríamos con el trastorno vinculado a la escritura incluso, ¿no? Sí, efectivamente. La expresión escrita, a fin de cuentas. Sí, ese sería el tercer trastorno, que sería la disgrafia. La disgrafia, efectivamente, trastornos a la hora de escribir. Y hablaríamos en este tercer caso de problemas tanto en la forma, digamos, como en el contenido de la letra, ¿no? Desde la caligrafía hasta cuestiones gramáticas. Exactamente, puede ser tamaño de letra, puede ser incluso espaciado entre letras, que se escriba muy rápido, que se escriba muy lento, que no se sujete bien el lápiz, con lo cual escriba demasiado fuerte o demasiado flojo, puede ser problemas de ortografía, puede ser problemas de puntuación, puede ser problemas de velocidad también del lector, de la escritura, en fin, una problemática muy Entendemos muy que los tres campos están interconectados, ¿no? Sí, normalmente no aparecen aislados de los otros. No, ya lo comentaba anteriormente, normalmente el más frecuente en la dislexia iba acompañado de uno de los otros dos o incluso el par de los tres juntos, ¿no? En el caso de la disgrafia nos hablas de dos rutas, a nivel de palabra y también a nivel de enunciado, o sea, de oración, de frase, enunciado e incluso texto, ¿no? Claro, sería también un problema de razonamiento verbal, ¿no? Sí. Es decir, pues yo puedo tener problemas a la hora de escribir palabras sueltas o puedo tener problemas a la hora de ordenar las palabras dentro de la frase para tener una frase con sentido, ¿no? Entonces eso también es un problema de escritura, el hecho de que yo no pueda ordenar las palabras, bueno, y escriba pues las palabras desordenadas y la oración no tenga sentido, aunque estén bien escritas cada palabra de forma individual, ¿no? Aquí podríamos incluir un subtipo dentro de la disgrafia que sería la disortografía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos trastornos? Bueno, la disortografía se refiere dentro de lo que sería disgrafia a errores exclusivamente ortográficos. ¿Vale? Siempre hablamos, insisto, por debajo de lo que se espera en su edad. El hecho de que un chaval tenga falta de ortografía no indica que tenga un trastorno. Vamos a ver si está dentro de lo que se espera por su edad o está por debajo, ¿no? Y ya que hablamos de escritura, nos parece pertinente preguntarte por las personas que utilizan la izquierda, la derecha y sobre todo por el perfil del ambidiestro, ¿no? Que es en este caso muy concreto y muy complejo, ¿no? Bueno, esos son problemas quizás un poco traídos del antiguo, ¿no? Claro. Es decir, antiguamente incluso yo lo he vivido con mi familia, al niño que era zurdo se lo obligaba a escribir con la derecha, ¿no? El mito de... Todavía me lo preguntan con sorpresa, el mito de los zurdos, no me había dado cuenta de que eras zurda. Sí, los zurdos que están endemoniados, ¿no? Se decía incluso en alguna sí, serie no, de hasta televisión. hace relativamente poco hemos escuchado que tienen algún defecto, ¿no? En el cerebro. Claro, todo eso pues se ha superado hoy en día, ¿no? Y no supone un problema, pero antiguamente muchos chavales que se pensaba que podían tener trastorno de aprendizaje y era simplemente eso, ¿no? Si yo acostumbro a un chaval a escribir por la derecha y es zurdo, pues evidentemente tienes que escribir peor, ¿no? O incluso chavales que son ambidextros y no saben muy bien con cuál escribir, con lo cual a lo mejor no practican suficientemente con una mano o con la otra, ¿no? Y pueden tener problemas. Eso se puede asimilar también al que es bilingüe, ¿no?
de origen, por ejemplo, Sí. al niño que está aprendiendo español o castellano y a la vez aprende, por ejemplo, catalán y bueno, y a veces se encuentra cierta dificultad tanto a la hora de escribir como a la hora de expresarse, ¿no? Sí, se confunde con el idioma, pues en este caso casi que se confunde con Porque las manos, pienso con los dos idiomas. podríamos hablar, ¿no? En este caso son problemas más leves y se trata de acostumbrar al chaval que, bueno, cuando estés escribiendo utiliza esta mano, utiliza la otra, casi la que tú quieras, ¿no? Y incluso a veces con el propio desarrollo evolutivo del chaval, pues digamos que se decanta más, porque estos tipos de personas, en función de la actividad que estén haciendo, tienden a utilizar más una mano o la otra, pues entonces a veces incluso con el propio desarrollo del chaval pues se decanta por un lado o por otro y puede tener algún pequeño retraso en algún momento específico de su desarrollo, pero se compensa después. Hemos hablado de la importancia, la trascendencia del rol, del papel de los padres y de las madres. Ahora vamos a hablar más del docente, ¿no? Del pedagogo, y para ello nos has traído un fragmento de otra de tus series predilectas, Siete vidas, en este caso el personaje Sergio Antúnez, ¿verdad?, interpretado por Santi Millán, ante una situación económica complicada, toma la decisión, bastante errónea por cierto, de dar clases particulares a Miguelito, que si no recuerdo mal es el hijo del frutero. Efectivamente, ahí vemos un poco el rol del profesor particular que claro, pues se ve enfrentado muchas veces a chavales con trastorno de aprendizaje o simplemente a chavales que les cuesta un poco más aprender, ¿no? En estos casos las pautas son muy parecidas, ¿no? Da igual que llegue al nivel de ser un trastorno de aprendizaje o un chaval que tenga mayor lentitud a la hora de aprender, las pautas son muy parecidas y aquí vemos un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, y yo aprovecho para hacer un pequeño paréntesis, Francisco, porque creo que la figura del profesor particular, si la figura del profesor que da clases, bien como funcionario público, bien en institución concertada o privada, está devaluada, la del particular más todavía, ¿no? Parece que si tengo el conocimiento y en una coyuntura pues de agobio económico, puedo tranquilamente dar clase aunque no tenga ni idea de didáctica. Claro, por un lado hay que tener en cuenta que la mayor parte de la intervención con este tipo de trastornos tiene que ser individual. El chaval va a un ritmo muy personal y por lo general más lento que la mayoría, entonces intentar dar clases en grupo va a suponer mayor frustración, entonces la intervención tiene que ser individualizada, ¿no? En este caso la figura de un profesor particular se enfrenta muchas veces con estos casos, ¿no? Y no es suficiente saber matemáticas o saber lengua, ¿vale? Es casi más importante saber enseñar, ¿no? A este respecto, la psicología de la instrucción, que se llama, nos ha dado muchas herramientas importantes, ¿no? Es decir, el tema de coger una operación como una multiplicación o como hacer una reacción, diseccionarla en pasos lo más concreto posible, ¿no? Es decir, a lo mejor como hacer un problema matemático lo disecciona en 50 pasos, ¿no? Y se analiza a ver en qué paso falla cada chaval, y el paso en el que falle, entrenarlo de forma exclusiva, es decir, no simplemente hacer suma hasta que el niño aprenda a hacerla, no, sino vamos a entrenar específicamente ese paso en el que el chaval falla, ¿no? Si el chaval falla, por ejemplo, a la hora de escribir, vamos a hacerle que escriba solo sumas, no que haga las sumas, porque se requiere, o es mucho más efectivo, una intervención muy puntual en el paso en el que esté fallando el chaval, ¿no? Entonces, insisto, no es tan importante el saber matemáticas como el saber enseñarlas, y el saber diseccionar esos pasos, y el saber identificar en qué paso falla cada chaval, ¿no? Claro, eso es un proceso muy largo, muy sistematizado, requiere mucha formación y, por supuesto, requiere paciencia. Es decir, tendemos a perder la paciencia con estos chavales porque hay que repetir las cosas muchas veces. Bueno, pues hay que ser consciente de eso, ¿no? Y hay que saber retrotraerse un poco en el conocimiento del chaval y empezar desde lo que el chaval sabe, ¿no? Entonces, a partir de lo que sabes, voy reforzando lo que sabes y añadiendo un poquito más, ¿no? Pero claro, eso requiere un conocimiento muy profundo de la metodología didáctica, ¿no? No es fácil y no, insisto, no basta yo sacaba buenas notas en historia, con lo cual doy clase de historia. Bueno, vamos a ver si sabes enseñar, ¿no? Y si sabes enseñar a este tipo de chavales que por lo general va más lento que la mayoría, ¿no? Y hablo no solamente de trastorno de aprendizaje, sino de un chaval que tenga problemas en una asignatura determinada, ¿no? Nos vamos ya al campo de la etiología. En este caso vemos, también introduces en la enumeración el componente multifactorial, que parece más bien una especie de cajón desastre, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La mayor parte de las cosas vuelven a ser biológicas,
Hablamos de, bueno, ya lo he comentado anteriormente, ¿no? El alcoholismo en la madre, la intoxicación por plomo, distintas infecciones que puede sufrir el feto durante el desarrollo, y simplemente la cuestión genética, que ya hemos visto que es muy importante. 30-40% de los trastornos se heredan de los progenitores, ¿no? Claro, en estos casos no se puede hacer mucho por prevenir, ¿no? La mayor parte de la intervención hay que hacerlo lo antes posible y focalizar en la detección. Pero nos queda mucho por conocer, ¿no? Teniendo en cuenta que Sí, tenemos claro. ahí ese componente multifactorial que no sabemos exactamente lo que Claro, es un pequeño es, ¿no? desastre, indica que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Y hay mucho que estudiar para intentar identificar esa causa. Y eso que ya sí podemos medir, ¿no? Los efectos, el impacto que puede tener en el menor el no detectar a tiempo y el no intervenir adecuadamente. Sí, las consecuencias las hemos comentado antes un poco, grosso modo, ¿no? Sí. Hablamos de fracaso escolar, de abandono escolar, ¿no? En su mayor parte. Entonces, claro, ese abandono escolar pues conlleva una frustración mayor para el chaval, conlleva problemas emocionales, mayor tendencia a la depresión, conducta antisocial, mayor delincuencia, mayor promiscuidad sexual, mayor abuso de sustancias. Imagínate todo lo que conlleva, ¿no? También la interacción social va a ser más pobre porque los chavales no tienen las herramientas necesarias, entonces las redes sociales se disminuyen también, en fin, una serie de problemáticas que quizá en los años de escuela no surjan y que surgen a partir de la adolescencia, ¿no? Pero claro, tenemos que tener claro que todo ello empieza a partir de que el chaval empiece casi preescolar, ¿no? Entonces es fundamental que estemos atentos. Especificamos, si te parece, Francisco, los elementos que debe llevar aparejada esa intervención por parte del terapeuta. Sí, bueno, antes que el terapeuta, nos centramos en la familia, ¿no? Es fundamental que la familia estimule precozmente a ese chaval de los 2-3 años, ¿no? Es decir, el intentar leer o intentar sumar, aunque sea contar con dedos desde los primeros años, es fundamental porque potencio esas facetas y si hay algún problema lo voy detectando, ¿no? Algo que es beneficioso para cualquier niño o cualquier niña, ¿no? Independientemente de que presente una dificultad. Sí, la estimulación precoz es fundamental en esos primeros años donde, insisto, el cerebro es mucho más plástico, establece más conexiones neuronales y por lo tanto la capacidad de aprendizaje es mucho mayor en los primeros años, ¿no? Entonces es fundamental. Y en el ámbito académico esa detención también se debe hacer, incluso, ya te digo, en el ámbito académico la detención es más fácil porque las propias notas o el propio rendimiento del chaval en clase nos va dando pistas, ¿no? La cuestión está en la intervención didáctica para adaptar materiales. A lo mejor si el chaval tiene problemas de comprensión lectora, pues tengo que, una cosa tan sencilla como cambiar las instrucciones a la hora de hacer un examen puede hacer que mejore su rendimiento académico, o establecer ejercicios más visuales en lugar de basados en la lectura, ¿no? Pues cuestiones tan sencillas aparentemente como estas, si no las tenemos en cuenta, podemos estar provocando al chaval una frustración innecesaria, ¿no? Bueno, pues nos quedamos aquí, pero nos despedimos como siempre, ¿no? Con un vídeo. ¿Por qué has elegido este último corte? Antes hablábamos de 7 vidas, ahora nos vamos con su spin-off, con la serie que todavía está en activo y que tiene ya pues muchísimos fans. Aida, ¿por qué has elegido este fragmento? Bueno, volvemos a otro mito, el profesor particular, en este caso el mito del profesor nativo en el aprendizaje de Quedaría idioma, ¿no? para una entrega Sí, suficiente, de eso nos pueden hablar mucho los docentes españoles que están perfectamente bien formados efectivamente, y que no pueden competir. Y la idea ¿no? un poco la misma, ¿no? El hecho de yo conocer una materia no implica que sepa enseñarla, ¿no? Claro. Sobre todo si la persona no está motivada. En este caso vemos una clase particular en la que los alumnos, digamos, que van con otra idea o tienen otro interés, ¿no? Si ya la motivación falla, pues el aprendizaje es todavía más difícil, sobre todo si la persona no posee las herramientas, ¿no? Desde ese punto de vista hablamos de la importancia de esas herramientas informáticas y materiales didácticos adaptados a la edad infantil que hacen que el chaval se sienta atraído para aprender, que es fundamental. La motivación es muy importante y a ese respecto tenemos herramientas y la propia formación del docente debe darle las herramientas necesarias para motivar a la persona. El nativo, igual que cualquier profesor particular, no está formado solamente por conocer en este caso el idioma, en aquel que comentábamos antes, la materia que enseñe, sino que tiene que ser por encima de todo pedagogo. Y en esta situación que vamos a ver ahora, Francisco, pues observamos que Aida sí quiere aprender y está motivada, pero Luisma y Mauricio pues acuden a las clases
por otras cuestiones, ¿no? Sí, ahora veremos un poco la motivación que le lleva, ¿no? Bueno, pues si te quedas con nosotros, Francisco, vemos este fragmento y bueno, lo dejamos aquí. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado una semana más. Te esperamos la semana que viene, no sé cuál es el siguiente tema. Prefiero dejarlo en sorpresa. Seguiremos seguiremos hablando de enfermedades mentales de inicio en la infancia, quizá con una cuestión un poquito más seria.